Buen día a todas y a todos. El Comité Científico de este posgrado agradece al señor gobernador del estado de San Luis Potosí, licenciado José Ricardo Gallardo Lida, un Carmona, segundo que voy a cambiar de al navegador. maestro Juan Carlos Torres Cedillo, secretario de Educación de la entidad, al profesor Crisógono Sánchez Lara, director del Sistema Educativo Estatal Regular, su gestión e invaluable apoyo para que este segundo Congreso Internacional de Investigación Educativa inicie hoy sus trabajos con el propósito de generar un espacio académico que permita el intercambio y la discusión de hallazgos, que permita la reflexión acerca de los avances y retos teóricos para que en este país, como en cualquier confín del mundo, tengamos y atendamos la formación, las demandas y las oportunidades de aprendizaje para todos. Sin duda, el desarrollo de este segundo Congreso constituye la suma de esfuerzos de todos los que nos encontramos en este momento en conexión o a la distancia. Bienvenidas las ponentes y los ponentes a este evento. Su participación da sentido y concreción a las finalidades que este Congreso ha enunciado desde su convocatoria. A quienes participamos en este evento nos unen lazos fraternos, ideológicos, éticos, encaminados a la formación integral de las niñas, los niños, los adolescentes y los jóvenes, quienes sin duda son el presente y el futuro de la niñez mexicana. Nos une el interés de continuar con la formación de los profesionales de la educación en servicio, porque esta constituye el ancla de una transformación a favor de todos. Pero, ¿quién mejor que el doctor Francisco Invernón para ampliar y profundizar estos temas de la tarea educativa? Hoy le doy la más cordial bienvenida a este congreso que desarrollamos en modalidad virtual. Doctor Francisco Invernón, es un gusto, un placer que nos acompañe una vez más. Muchas gracias. El doctor compartió con nosotros el primer congreso en el mes de mayo de 2019. Y hoy, en este miércoles 25 de mayo de 2022, nuevamente se suma a este esfuerzo de educación, a este esfuerzo de Educando para Educar. Sea usted muy bienvenido a este escenario, querido y respetado doctor Invernón. El doctor Invernón es catedrático de Didáctica y Organización Educativa de la Universidad de Barcelona, maestro, licenciado y doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación. Siempre atento y motivado en hacer propuestas teóricas y prácticas en el ámbito educativo. Esta preocupación lo ha llevado no únicamente a desarrollar tareas en la formación inicial y permanente del profesorado, sino ir más allá, en un acercamiento a los actores educativos. La obra del doctor Invernón es amplia, plural y de alta relevancia en el ámbito educativo. Son más de 3 décadas, yo creo que ahorita él no lo puede decir, aportando a la educación como docente en la Universidad de Barcelona, publicando un amplio número de artículos, memorias, libros, conferencias, etcétera, acerca del ámbito educativo. Gracias por aportar las nuevas ideas a estas generaciones de docentes, a las nuevas generaciones y a los no tan nuevos. Doctor, bienvenido. Queremos escucharle. Estoy segura de que nuestros participantes en el Congreso, así como la audiencia que nos siguen en YouTube, en distintos lugares de México y quizás del mundo, como usted se encuentra, estamos a la expectativa de sus reflexiones. Sí, sin más, disculpen que cedo la voz al doctor Francisco Invernón. Lida, muchas gracias. Lo que pasa es que se me había colgado el sistema, pero bueno, ahora he vuelto otra vez. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Agradecer que estar con vosotros y vosotras. Y bueno, en principio quiero pediros un poco de disculpas por 2 cosas. Una, porque estoy hablando desde un contexto que no es el mexicano, aunque es cierto que muchas cosas que vamos a trabajar o tratar en esta intervención
son de contextos globalizados en todo el mundo. La profesión docente tiene los problemas casi internacionales. Y después porque algunas cosas que puedo comentar a lo mejor me habéis escuchado, o ya fuera en San Luis Potosí, como en otras intervenciones, ¿no? Para que yo tome nota. ¿Me oís bien, Elida? ¿Me oís bien todos y todas? Sí, doctor, se oye muy bien. Se escucha muy bien. Bueno, pues sin más dilación, si os parece bien, voy a empezar la intervención, que hoy me pidieron, Elida me pidieron que fuera un poco pues, larga, en sentido de intentar dar información suficiente sobre los problemas que tenemos en la educación en el siglo XXI y después abrir un turno de intervenciones. Agradezco otra vez y gracias por convidarme al Congreso. Y bueno, saludo a todas y a todas desde Barcelona, ¿no? Aquí es la tarde, buenas tardes, y ustedes es la mañana, ¿no? Voy a compartir la pantalla. Elida, me tienes que dar permiso porque dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantallas. No me deja compartir pantallas, me tenéis que dar... Sí. Va en un momentito, doctor. Sí. Ahora ya puedo compartir pantalla, sí. ¿Estáis viendo la pantalla? Ya la tenemos a la vista, doctor, muy clarito. Bueno, perfecto. Pues si os parece bien, empezamos un poco la intervención, ¿no? Bueno, como veis, el título que he puesto es esta idea de los retos de la profesión docente, de la tarea docente ante la educación de este siglo, ¿no? Para empezar, os quiero comentar algunas ideas previas. Fijaros, primero esta idea de Albert Einstein, que nos dice que la locura es continuar haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. No sé si lo veis bien, porque es que si se proyecta, no. Bueno, no sé, en el fondo he encontrado esta frase que no sé si es mexicana, que dice con el mismo cuero salen las correas, ¿no? Es una frase típica latinoamericana, pero es interesante esta frase y yo la aplico siempre porque hay gente que pretende desde la profesión docente continuar haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes, cuando han pasado ya 20 años del siglo XXI y llevamos arrastrando pues mucha rutina, arrastramos una escuela muy tradicional en muchos sitios, cuando realmente los cambios han sido radicales, ¿no? Entraremos a comentar un poco el tema, ¿no? Y otra de las ideas previas, esta adaptación del Tao Te Ching, que nos dice que cuando cambiamos la manera de mirar la educación y la profesión docente, las cosas que miramos cambian. ¿Y por qué les comento esto? Yo siempre lo comento, a lo mejor ustedes me han escuchado, que lo importante en el campo educativo es la mirada. ¿Qué mirada tenemos de la escuela? ¿Qué mirada tenemos de nuestros alumnos? ¿Qué mirada tenemos de la comunidad? ¿Qué mirada tenemos de la profesión? De nuestra estabilidad, de nuestro trabajo, ¿no? La mirada es importante. Hay autores que podían decirnos que es la actitud, ¿no? Pero bueno, yo prefiero esta idea de la mirada, siguiendo un poco la historia de esta idea del cambio de enfoque, ¿no? ¿Cómo enfocas tú la forma de mirar, ¿no? No únicamente está adaptado a Tao Te Ching. Si se fijan un poco en la letra de abajo, aún hay muchas cosas que son muy antiguas. Decía Platón, en el caso por boca de Sócrates, que el verdadero maestro es aquel que enseña a sus alumnos a cambiar la dirección de su mirada, ¿no? O sea, entonces ustedes dirán, bueno, ¿y por qué este hombre me pone esto del cambio de mirada? Porque yo lo que pretendo en esta intervención con ustedes y otras que he hecho últimamente en México es que está bien que aprendamos estrategias, está bien que aprendamos metodologías, está bien que aprendamos a cambiar, pero lo que hemos de cambiar sobre todo es la mirada. También hay autores que hablan de cambiar los esquemas mentales del profesorado. Si miro a veces aquí, es porque a ustedes los tengo aquí y aquí tengo el poder, porque hay dos pantallas, no se preocupen. Es esta idea que decía también Miguel de Unamuno, el rector de Salamanca, en el año 36, ¿no? Que a veces el cambio, la revolución de la enseñanza pasa por cambiar la forma de pensar de los maestros, la forma de pensar de los educadores, ¿no? Entonces, ustedes me pueden preguntar, bueno, ¿y por qué hemos de cambiar en el siglo XXI?
por supuesto que ustedes son conscientes, están ustedes aquí para escuchar un poco qué es el cambio, ¿no? Es necesario cambiar. Fíjense que yo a veces comento últimamente con la pandemia que el cambio importante en la educación no es tanto la tecnología, sino es el cambio social y el cambio del alumnado, ¿no? Si miramos un poco aspectos importantes que han ido apareciendo durante el siglo XXI, que algunos ya aparecieron en el último tercio del siglo XX, pues el cambio ha sido vertiginoso. Fíjense que con esta transparencia podíamos estar toda una semana haciendo un curso de maestría, ¿no? Porque ¿qué ha cambiado? Ahora ha cambiado la forma de trabajar el conocimiento. Las redes, Internet, las redes sociales, el conocimiento, bueno, no es inmutable, se duplica constantemente. Con lo cual antes podíamos decir, usted estudia de maestro o maestra y después continúa trabajando de maestro y maestra. Ahora decimos, no, usted estudia de maestro o maestra y después continúa estudiando de maestro y maestra. Ya no le va a durar toda la vida como antes, ¿no? Aparece ya en el siglo XX el sujeto, no el objeto de enseñanza, el objeto de formación, sino el sujeto de enseñanza, el sujeto de aprendizaje. Aparece el paradigma de la colaboración, no hay peor que quedarse solo en la educación. El maestro que se queda solo, la maestra se muere solo, aunque sea de rutina, ¿no? Aparece la complejidad del mundo actual, aparece el cambio de perspectiva, de una perspectiva de racionalidad técnica, de objetivos operativos, históricos, una perspectiva mucho más práctica, mucho más reflexiva, más de trabajar pues, en la investigación, en la práctica, ¿no? Recuperamos cosas que a finales del siglo pasado eran importantes, la investigación-acción, el trabajo colaborativo, ¿no? El cambio constante, hay una frase que dice en la educación todo cambiará excepto el cambio, ¿no? Bueno, la tecnología también se ha introducido, por supuesto, ¿eh? La obsolescencia, la crítica que se hace pues que a veces la escuela que tenemos construida como los manicomios o como las iglesias o como las prisiones, el hecho de tener pasillos, celdas y carceleros, ¿no? Esto hoy día en el siglo XXI tiene pues una problemática real. Estamos pensando, hay alternativas de cambiar tirar las paredes del aula, hacer agrupamientos flexibles, trabajar de forma diferente. Después entraré un poco en ello, ¿no? Y después tenemos el cambio del profesorado. El profesorado ya es un profesorado más comunitario, un profesorado mucho más culto, un profesorado que ya tiene pues, un conocimiento mucho mayor del tema educativo, aunque a veces el contexto le limita. Y un etcétera importante, ¿no? Fíjense, a ver si es posible que ustedes puedan ver este vídeo, a ver si lo van a ver. Me lo dicen ustedes y van a ver si lo ven, ¿eh? A ver, ¿lo están viendo? ¿Lo han visto y oído? No. Se ve negro, pero sí se escuchó. ¿Se ve? No se ve, ¿no? No se ve. Bueno, esto es un problema de que tenemos en el Zoom, de que no deja proyectar vídeos. No. Ustedes oyen, pero no lo ven, ¿no? Bueno, a ver, voy a intentar hacer una cosa de compartir. Dejo de compartir. Bueno, voy a compartir pantalla, a ver si comparto. A ver si lo pueden ver, ¿eh? ¿Lo ven ahora? Sí. Venga, vamos a ver entonces. A ver si lo oyen rápidamente me dicen que sí. ¿Sí? ¿Lo han oído? Sí. Venga, Sí. ven este vídeo. Hacer un fuego, cazar, recolectar plantas comestibles, fabricar recipientes y armas. Nuestros antepasados aprendían unos de otros las actividades de la vida cotidiana. Los conocimientos se adquirían a través del contacto con los demás y la repetición. Hasta que miles de años después se inventó la escritura, la primera gran revolución en el aprendizaje. Entonces, los textos comenzaron a vehicular buena parte del conocimiento. También cambiaron, claro, las cosas que aprendía la gente. Nacieron las primeras escuelas. En ellas, un individuo, el profesor, tenía unos conocimientos que dictaba a una serie de alumnos, que los aprendían. En el siglo XVIII, cuando se produjo la Revolución Industrial, se comenzaron a regular los sistemas educativos. El objetivo era preparar a los trabajadores que luego estarían a cargo de las cadenas de montaje en las fábricas. Individuos que hacían lo mismo una y otra vez durante muchas horas al día. La escuela que se inventaron seguía ese patrón. Todos los niños repetían y repetían de memoria determinados conocimientos. Un proceso estandarizado y lineal.
en el que les enseñaban aquellas materias que se consideraban útiles para la recién nacida economía industrial. Es el modelo que ha perdurado hasta nuestros días. Sin embargo, ya no nos sirve, porque el mundo, en el último medio siglo, ha cambiado radicalmente. Los avances espectaculares que se han producido en ciencia y tecnología han hecho, por una parte, que pasemos de ser una sociedad industrial basada en la producción masiva de objetos a una sociedad de servicios y de información, en la que el motor son las ideas y la creatividad, la capacidad de inventarnos nuevos oficios más acordes al siglo XXI. Y por otra parte, los descubrimientos científicos nos han permitido conocer mejor cómo funciona nuestro cerebro, el órgano encargado del aprendizaje, y descubrir algo que los griegos ya sabían, que no aprendemos repitiendo, de memoria, sino haciendo, cuando nos emocionamos. Por eso, hay que transformar la escuela de arriba a abajo. Necesitamos un sistema educativo que, mediante el aprendizaje social y emocional, fomente la educación personalizada, que potencie el desarrollo de cada individuo, que estimule la creatividad, la pasión, la energía, el talento. Porque nuestro futuro está lleno de nuevos retos que requerirán nuevas soluciones. Y estas dependerán de cuán creativa, vital y variada sea la gente. Y también feliz. Y para ser feliz necesitamos realizarnos y desarrollarnos. Descubrir y cultivar aquello que nos motiva y hace sentirnos bien. Bienvenidos a la escuela del siglo XXI. Ahora escuchen a este niño que nos dice. Pero, ¿cómo voy a estar atento en clase? Datos y datos, fórmulas, información. Si ya no me acuerdo de lo que estudié el año pasado. Que si la capital de Ecuador es Quito, pero estoy seguro que eso está en Google. Me parece que nos enseñan igual que antes. Nos educan igual que a mis padres y a mis abuelos. Y a los padres de mis abuelos. Así es difícil estar motivado. Ahora se ha puesto de moda decir que tenemos TDA, porque creen que no atendemos en clase. Algunos niños sí que tienen un problema y necesitan pastillas. ¡Todo pastillas! Pero a otros lo que nos pasa es que estamos muy aburridos. Porque con las cosas que nos gustan podemos pasarnos horas y horas. ¿Por qué en lugar de darnos pastillas no intentan motivarnos para que seamos creativos, para que inventemos, para que soñemos, que nos den ganas de aprender? Pero si vivimos en una época súper chula, tenemos el mundo a nuestro alcance, con un clic. Yo me paso horas navegando por internet, mirando vídeos, jugando. No sé, es que en el cole me duermo. Piensen en ello. Un segundo, que voy a compartir. ¿Están pensando? Sí. Un segundo, que ahora veo que él puede ver. Un segundo, porque no me deja. Venga. ¿Están viendo la pantalla en negro? Y ya se ve. Ya se ve, ¿no? Bueno, ahora les preguntaría si estuviéramos presencialmente, lo que se llama la rutina del pensamiento, el aprender a aprender, ¿no? ¿Qué han visto? Lo ven, ¿no? ¿Qué pensamos sobre ello y qué preguntas nos hacemos, ¿no? Pero bueno, en el fondo les dejaré a ustedes después en el debate que me digan qué les ha parecido todo ello, ¿no? ¿Lo están viendo? ¿Ustedes me lo dicen? ¿Están viéndolo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, fíjense, por tanto, después de ver este vídeo, que es muy elocuente, que nos increpa un poco, ¿no?, a pensar sobre los cambios importantes que ha habido en los últimos años, nos podríamos hacer 4 preguntas importantes, ¿no? ¿Qué es importante enseñar y aprender en la institución educativa en el siglo XXI? Esto va a ser muy importante porque a veces los contenidos van a quedar obsoletos, ¿no? ¿Qué contenidos son relevantes? ¿Qué conocimientos tenemos que impartir, ¿no?
¿Cómo está influyendo en la actualidad el trabajo en las escuelas y en el profesorado? ¿Cómo está influyendo todo lo que está pasando en el trabajo? No únicamente el tema del COVID, sino todos los cambios sociales, los cambios del alumnado, el cambio del conocimiento en el trabajo de las escuelas y el profesorado. ¿Cómo tenemos que reaccionar ante esos cambios, ¿no? Y después, ¿cómo podríamos mejorar la escuela y el profesorado con el objetivo de mejorar la enseñanza y el aprendizaje? Son 4, fíjense que he remarcado las ideas principales, ¿no? La importancia, cómo influye, cómo reaccionamos y cómo tenemos que mejorar, ¿no? Voy a intentar, de una forma humilde, intentar dar respuesta a todo ello, que ustedes puedan llevarse hoy una idea sobre la experiencia, la investigación, la reflexión sobre todas estas 4 preguntas, porque las respuestas implican cambios importantes que iremos trabajando, ¿no? Pues por supuesto hablaremos del profesor nivel 3, o el maestro nivel 3 o la maestra, ¿no? Una docencia centrada en el estudiante, no centrada en la estrella del espectáculo como maestro, ¿no? Un diferente papel del profesorado, por supuesto. Está marcado aquí con un color porque es una nueva metodología y una nueva organización educativa de la escuela. Esta idea de la caja de huevos, ¿no? La escuela como caja de huevos, compartimentos estancos donde hay un profesor, unos alumnos, esto se ha de acabar. El siglo XXI no puede funcionar así como funcionaba en el siglo XIX y parte del XX, ¿no? Un nuevo papel de los recursos formativos, en este caso aquí entraría mucho la informática y las nuevas metodologías de Internet, y una nueva evaluación. Aparece el concepto de alineamiento que les comentaré después. Es un tema que nos preocupa a todos, de que mucho profesor y profesora de las aulas está desalineado. Después les comentaré sobre el tema, sobre todo cuando los gobiernos han optado por competencias. Después les comentaré el tema del alineamiento, que aparece que a veces no desarrollamos las competencias que pretendemos, ¿no? Estamos desalineados. Entraré un poco más tarde. A partir de aquí, en fin, ¿no? ¿Qué podemos hacer en estos tiempos para mejorar la enseñanza actual y el futuro? Es la pregunta clave, ¿no? Recordando esta idea de que los nuevos retos no se solucionan con soluciones viejas. Hay gente que dice, bueno, yo ya hace 20 años que me funciona, estoy en la escuela. No digo ustedes, hablo de mi realidad, ¿no? ¿Y para qué cambiar, no? Bueno, oye, pues no. Los nuevos retos que tenemos hoy día en la enseñanza, de todos los cambios, no se van a solucionar con soluciones viejas, ¿no? Fíjense esta ironía de Frato, de Francesco Tonucci, ¿no? En un curso de formación que decía formador experto infalible. Recuerden que el concepto de experto infalible es un concepto de John Eliot, que él distingue 2 tipos de profesorado, ¿no? El formador experto infalible, que es el que tiene la razón como el Papa y la verdad, y el práctico reflexivo, que intenta pensar sobre lo que hace, por qué lo hace, ¿no? Si no le está funcionando, ¿cómo de cambiar, ¿no? En este curso, el maestro aburrimiento es esta idea de no alineamiento, esto es alienamiento formativo. Y empieza la desprofesionalización. No hay peor que un maestro inculto que depende del poder económico, político y social, ¿no? Tonucci hace una broma sobre los cambios que dice, queridos enseñantes, estos nuevos programas han acabado con la era de los tarimas, de los pupitres alineados, de las lecciones transmisivas. A ver, repetid todos juntos, estos nuevos programas han acabado. Hace la broma de esta idea de que todo cambia para que no cambie nada, ¿no? El efecto lampedusano, ¿no? De la Lampedusa, ¿no? Todo cambia para que no cambie nada, ¿no? Aunque cambien los papeles, el papel lo aguanta todo, cambian las normas, pero al final la práctica educativa muchas veces no cambia, Continúa, como decía en este vídeo, pues haciendo el círculo vicioso. El círculo vicioso es enseñar como siempre, ¿no? Enseñar como siempre, ¿no? Bueno, y actualmente aparece una enfermedad que es la muerte por PowerPoint. No hablo de las conferencias, que no hay más remedio que hacer un PowerPoint, pero sí esta idea de que el experto infalible pues acaba matando de PowerPoint. Me parece que he encontrado una expresión mexicana que dice, ya clavó el pico y se quedó durmiendo, me parece que dicen ustedes, ¿no? Bueno, pues esta idea de esta muerte por PowerPoint está pasando bastante en la formación universitaria, en la formación de secundaria y en la formación de profesores, ¿no? Es la muerte por PowerPoint. Si van ustedes a Internet, verán ustedes que hay mucho documento sobre morir de PowerPoint en la universidad, en las clases, en la enseñanza, ¿no? ¿Y qué pasa esto? Bueno, lo que pasa es que tenemos clases mecánicas, aburridas, antiguas, para la realidad. La realidad que tenemos ahora es que han entrado, antes era una minoría que llegaba a las escuelas, hay una minoría que llegaba a la secundaria, a la universidad, pero hoy día no. Hoy día llega mucha más gente, con lo cual al final trabajamos
con la misma idea de que son una minoría que está llegando cuando están llegando todos, ¿no? Entonces las clases son mecánicas, aburridas, antiguas. Hay una broma, hay dos bromas que se hacen, dos metáforas. Uno dice, tú llevas 30 años de experiencia o 20 años de experiencia o llevas uno repetido 20 veces, ¿no? Y después hay la teoría de esta idea de la reserva o vinagre, les comento. Dicen que es una metáfora que dice que el profesorado es como el vino, ¿no? El vino es joven, al cabo de 5 años se hace crianza, después al cabo de 10 o 15 años se hace reserva y a veces llega a gran reserva, ¿no? Pero por el camino también mucho vino se avinagra. Entonces encontramos profesorados en las escuelas que son crianza, jóvenes, gran reserva, reserva y avinagrados, ¿no? Y avinagrados. Entonces, el avinagrados se toma la docencia como un acto administrativo, ¿no? Entonces, ¿qué provoca? Pues provoca aprendizaje superficial y olvido. Si realmente el profesorado tiene un malestar docente, tiene una gran incomodidad, está avinagrado, se toma las clases con rutinas, con mecánicas, pues lo que provoca en sus alumnos es un aprendizaje superficial. Un aprendizaje superficial que después se olvida, ¿no? Se olvida, ¿no? Entonces, bueno, el país no avanza y la educación no avanza, ¿no? ¿Qué debería provocar? Hombre, debería provocar en el campo nuestro, pues más esto lo que ya sabemos, ¿no? Primero, el trabajo colaborativo de los enseñantes en la escuela. Fíjese qué interesante, desde los años 90 del siglo pasado, sabemos que la unidad de cambio en la educación no es el profesor, no es el maestro, la maestra, no. La unidad de cambio es la escuela. Porque si formamos y cambiamos a maestros, cambiamos al maestro, le hacemos maestrías, le damos cursos, aumenta sus papeles, pero en principio la escuela continúa siendo poco innovadora. O sea, un maestro que recibe una formación o una maestra puede provocar experiencia de innovación en su aula, experiencias de innovación, pero lo que le interesa para el cambio en la educación de un país no es la experiencia de innovación, porque la experiencia de innovación se muere, se reproduce y se lo lleva al profesor o profesor cuando se jubila o se va, ¿no? Lo que interesa es la innovación institucional, o sea, que el cambio quede perenne en el territorio, quede perenne en la escuela. Claro, esto significa que es la innovación institucional y entonces la unidad de cambio pasa a ser la escuela, pero para trabajar la escuela proyectos de cambio se necesita trabajo colaborativo. Y también fíjense un tema que aparece nuevo, que es tolerancia, porque a veces nosotros defendemos a los chicos que sean tolerantes, que sean solidarios, y resulta que en nuestro propio colectivo de escuela no tenemos tolerancia profesional. Tenemos lo que Gergreis habla de balcanización, ¿no? Pequeñas guerras que tenemos por algunos motivos de problemas de comunicación no gratificante o problemas entre nosotros, ¿no? Con lo cual, hay unas ideas básicas, son el trabajo colaborativo. Si no hay colaboración no cambiaremos. Las nuevas metodologías que han aparecido en los últimos años, ya veremos después, aula inversa, gamificación, proyectos, partir de ellos, partir de su conocimiento. Lo que hablamos, la mochila de nuestros alumnos, ¿no? La mochila de nuestros alumnos lleva dentro su contexto, su vida, su familia, y a veces ignoramos esto considerando que todos nuestros niños y niñas son iguales, ¿no? Después el tema de la metamorfosis. El tema del concepto de metamorfosis es muy importante. Proviene de un autor portugués. Hay un vídeo precioso que no tiene tiempo de pasarles, de Antonio Novoa, una persona muy importante en el campo europeo y en la UNESCO, portugués, que él habla de que la COVID y los cambios del siglo XXI nos provocan una gran metamorfosis. Hemos de cambiar muchas cosas. O sea, no es el cambio, es metamorfosis, cambiar como las mariposas. ¿Hay alguien que tiene un micro encendido? Sí, y hay un ruido. Muchas gracias. Con lo cual tenemos esta idea, ¿no? El trabajo colaborativo, las nuevas metodologías que han ido apareciendo, la tolerancia profesional. Todos decimos que enseñamos a los niños de que hay diversidad e inclusión social, todos somos diferentes, y nosotros a veces no lo practicamos, ¿no? Y esta metamorfosis, más allá del cambio, sino la necesidad de una gran metamorfosis del cambio educativo, un rompimiento, lo veremos después, ¿no? Por tanto, no podemos ir con certeza, como mucha gente tantas veces, por el camino equivocado. Hay mucha gente en educación que desde la administración a veces, los propios gobiernos, o por ignorancia o por desidia, van con certeza con el camino, o los directores, ¿no? O nosotros mismos, ¿no? Vamos por certeza con el camino. No hay peor que un profesor que vaya siempre con certeza de las cosas, y más en el mundo actual. Yo siempre digo que el maestro se ha de acostumbrar en el siglo XXI a vivir en el cambio constante y en la incertidumbre.
Lo que es cierto hoy, mañana puede no serlo. Los cambios son constantes, con lo cual no es como antes, que el maestro vivía en la linealidad, en la certeza, hacía lo mismo durante 30 años, se jubilaba y hasta hoy día no. Hoy día tenemos que acostumbrarnos a vivir en el cambio constante y en la incertidumbre. Entonces me pueden preguntar ¿hacia dónde ir? Bueno, podemos entrar un poco en detalles, ¿no? Yo he colocado esta porque a veces hay maestros que se conforman, ¿no? Mira, esto son cosas que pasan los gobiernos, pasan los directores, pasan los administradores, y bueno, nosotros continuamos, ¿no? Yo siempre digo que no hay peor lucha que la que no se hace, porque si no, no se avanza, ¿no? Entonces, fíjense, voy a ver si funcionan los links, que me parece que no funcionarán, algunos factores que tenemos que reflexionar. Vamos a entrar un poco en detalle. Hemos de repensar el papel de la educación en los procesos de construcción de sociedades más justas y equitativas. Voy a proyectarlo, a ver si ¿ustedes lo ven proyectado ahora? ¿Lo ven proyectado? A ver, voy a hacer el link. No ven el link, ¿no? No. A ver, un momento. ¿Ven ahora el link? ¿Ven el link? ¿Ven el cambio? No, se ve la siguiente diapositiva. La siguiente es esta, ¿eh? Sí. Esta que dice hacer frente pues a la pobreza, ¿es esta? Así es, Sí, eso es lo que se ve. Pues es esta, miren, fíjense, cuando hablamos de repensar el papel de la educación en los procesos de construcción de sociedades más justas y equitativas, es esta idea de la UNESCO para Latinoamérica, que lo vamos a leer, ¿no? Porque esto es lo que ha aparecido como debate importante en el siglo XXI. Como metáfora se dice, oye, a veces la educación, los alumnos podrán aprender matemáticas, lengua, otras cosas a través de otras redes, a través de Internet, pero no aprenderán estas cosas si no es en la escuela. O sea, antes se aprendía en la familia, se aprendía en el contexto. Ahora el contexto ha cambiado tanto, que hasta puede ser pernicioso el contexto de los alumnos, ¿no? Entonces es importante que tenemos que dar importancia a estas cosas porque es lo que a la escuela será importante enseñarlas, ¿no? Fíjense que dice en la Oficina Regional de Comunicación de la UNESCO, ¿no? Hacer frente pues a la pobreza crítica que existe en el planeta, a la inequidad, a la exclusión, a las migraciones, a los desafíos que plantean el agua-energía, los problemas ambientales, la desaparición de las especies y biodiversidad, al calentamiento de la tierra o los océanos, exige un replanteamiento drástico de la educación y con ella promover un nuevo orden social, contrato social, ambiental, cultural, ético, entre otros, ¿no? Claro, fíjense que ahora ven la anterior, ¿no? ¿Ven la anterior? Sí, es que el Zoom me hace... Pero bueno, claro, fíjense que repensar esta idea de educación en el siglo XXI, fíjense la importancia del medio ambiente, ¿no? Es repensar cosas muy importantes que nos tocan a nosotros educar. Hemos de poner énfasis en el siglo XXI a cosas que antes podían ser secundarias, porque la sociedad lo hacía, la familia. Hoy día hay una separación total entre el contexto, la sociedad y nosotros, ¿no? Claro, ¿cómo enseñamos a ser democrático, a ser solidario, a ser respetuoso en la perspectiva de género, a intentar pacificar el hombre con la naturaleza, ¿no? El tema del medio ambiente, la sostenibilidad? Esto, señores, han de pensar que se deposita en la escuela como importante en el siglo XXI. Hay esta frase de este compañero mío que decía menos matemáticas y más humanidad. Venía a decir esto un poco, ¿no? Exagerando de que es importante porque esto nos va a quedar como importante en nosotros en el papel del siglo XXI, ¿no? Claro, recordemos una gran finalidad. En nosotros, nuestra función es una enseñanza democrática, basada en la cooperación, en los valores, en el éxito y no en la competitividad y en el fracaso como en la escuela hace unos años, ¿no? Es decir, el que servía, no, hoy día no. Hoy sabemos mucho, hoy tenemos que hacer un trabajo de enseñanza democrática basada en la inclusión, en los valores, en el éxito, Esta idea de que todo niño es capaz de llegar al máximo de sus posibilidades, ¿no? Al máximo de sus posibilidades, y no en el fracaso y la competitividad, porque esto deja al margen mucha a la población. Y hay una frase importante que se dice que es también una metáfora. A veces en la educación sabemos pocas cosas, pero lo que sabemos es que fracasan los pobres. Y esto sí que es importante tenerlo en cuenta cuando estamos trabajando en la educación, ¿no? Otros factores a reflexionar que podemos hacer es esta que les comentaba anteriormente, ¿no? Es posible que la educación institucional
que es importante, por supuesto, ¿no? Aunque nació, como decía Albido, en el finales del siglo XIX para dar mano de obra barata a la industria o al trabajo, hoy día es importante porque acoge el sector público, acoge a la población, ¿no? Y la educación, cuando más educación tiene un país, hay una correlación entre bienestar y educación. Se produce más, se ganan más salarios, hay menos embarazos de adolescentes, suben los salarios, hay la industria. Es decir, que la educación es fundamental. Yo siempre digo que ustedes son los primeros ciudadanos de la República, ¿no? Aunque el gobierno no se lo crea, ¿no? Pero es cierto que esta escuela que tenemos, esta estructura, es posible que no acabe de funcionar del todo. Esto que les comentaba, que en el siglo XIX, cuando nace la educación, nacen los hospitales, nacen los manicomios, nacen pues las prisiones y nace la escuela. Y todas se construyen un poco con lo mismo, ¿no? Pasillos y estancias donde hay alguien, un carcelero, un enfermero, un maestro que cuida a unos locos, cuida a unos enfermos o cuida a unos niños, ¿no? Esto ha cambiado bastante en todos los sitios. Los hospitales han cambiado las prisiones, ha cambiado los manicomios, ya no se llaman manicomios, ¿no? Pero ha cambiado la escuela. Yo a veces hacemos la metáfora, si nuestro bisabuelo se levantara y caminara por su ciudad, diría, oye, qué diferencia, hasta la iglesia me habla de cara y no me habla en latín, ¿no? Y llegaría a la escuela y diría, anda, la han pintado, ¿no? La han pintado, pero los bancos continúan aquí, la pizarra continúa allá, sí, a veces hay tarima, es decir, bueno, es una ironía para decir que esto, señores, esto sí que no funciona. No funciona y muchas partes del mundo están haciendo grandes innovaciones de agrupamientos flexibles, de cambio de trabajar en rincones, trabajar en el espacio de la escuela para muchas cosas, no únicamente las aulas, ¿no? La codocencia, que ahora empieza a estar de moda, 2 o 3 profesores que trabajan en un grupo, que distribuyen grupos, que van trabajando, la formación también, volver un poco al tema del trabajo con pares, los alumnos mayores que trabajan con los pequeños, ¿no? Como se hace a veces en la escuela rural, ¿no? Que bueno, en el fondo es recuperar la pedagogía lancasteriana, pero en el siglo XXI, ¿no? La pedagogía lancasteriana era mayores que educaban a pequeños porque eran muchísimos, ¿verdad? Bueno, ahora estamos recuperando un poco esta pedagogía de intercambio, ¿no? Porque, ¿qué sabemos? Hombre, sabemos que los niños tienen diferencias con los conceptos matemáticos y lingüísticos. No puede ser que un niño nacido en enero y en un diciembre, una niña, estén juntos cuando hay capacidades diferentes, con lo cual, al menos en matemáticas y lenguaje se va cambiando. Quizás sociales y naturales, los niños tienen los mismos intereses por edad, pero los otros seguramente no, y esto provoca mucho fracaso, ¿no? ¿Y esto qué significa? Fíjense, una cosa que les voy a comentar es que ustedes y yo, y todos los maestros, sin darse cuenta, en la formación que recibieron ustedes en las normales o en las universidades, se inocula un ADN de esta mirada de ver la educación, de esta mirada, inconscientemente. Es como si fuera una mirada de, bueno, la educación es eso, ¿no? O sea, y entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es esa mirada? Es la perspectiva industrial, es la cultura intelectual de la ilustración. Y ustedes me dicen, ¿qué es eso? La perspectiva industrial, que sin darse cuenta se inocula poco a poco, y cuando se comprueba de que a veces las normales o las universidades generan innovaciones en sus aulas con sus alumnos, pero cuando vamos a ver a estos alumnos ya de maestros o maestras al cabo de 5 años en la escuela, vemos que está haciendo lo mismo que le hicieron a él. Lo mismo, el círculo vicioso. Está reproduciendo, no digo ustedes, hablo de mi país, dice, está reproduciendo pues lo que llegó allí, y entonces como resulta que le explicaron de que la educación era una cosa y llega allí y aparece lo que se llama los sueños rotos, esto no es lo que aprendí, no me dijeron todo esto, ¿no? Bueno, pues resulta que al final yo acabo haciendo lo que hacen los demás. Hago filas, canto la canción, canto el himno, les digo que sienten, que estén en silencio, que cojan el libro, que lean la página 40, que hagan el ejercicio 3, 4 y 5, y después hacemos un trabajo colectivo. Ya sé que ustedes no lo hacen esto, no lo hacen, estoy hablando de mi país, ¿no? Entonces dice, bueno, pero para esto has estudiado tu maestro durante 4 o 5 años o más, ¿no? No puede ser, ¿no? No puede ser. Perdonen que se me ha ido. Estoy aquí. ¿Lo están viendo o no? ¿Lo están viendo la transparencia ahora? Sí, sí. Vale. Entonces, fíjese, la metáfora. Voy a utilizar otra vez Francesco Tonucci, porque me sirve mucho de la perspectiva industrial. Está exagerada, exagerada, pero bueno, gráficamente sería esto. Es el ADN profesoril.
claro, ustedes y yo a lo mejor inconscientemente lo hemos tenido o lo tenemos, ¿no? Cuesta mucho cambiar esto, ¿no? Porque, bueno, es la forma de trabajar, es la rutina, es la escuela, es así, ¿no? Claro, que a lo mejor funcionaba al siglo XIX, no digo que no, ya tuvo crisis el siglo XX y actualmente tiene mucha crisis, mucha crisis. Claro, porque ¿qué es la pesquisa industrial? Fíjense, lo comento aquí y lo voy a hablar, pues que no hay contexto. Todos los niños son iguales, toda la escuela es igual, es la homogeneidad, los niños y niñas están juntos por la fecha de fabricación. Bueno, esto se creó para juntar la misma edad, pero no funciona hace muchos años. La simplicidad, el mundo es simple, se le explica a todos lo mismo, no hay diversidad, graduación, selección, se selecciona a los mejores, los otros quedan desechos, como se ve aquí en el gráfico, ¿no? Bueno, no existe el sujeto, el objeto sería esta idea, ¿no? En el ADN, no digo ustedes, digo en general, estoy generalizando, pues el ADN profesoril, esta inoculación que aparece, pues esto, el contexto de las escuelas son iguales, hay redundancias positivas, la gente piensa aún, aunque ya sabemos que desde los griegos no, piensa aún que explicando verbalmente a un niño o una niña, el niño aprende, cuando realmente el niño no es verdad. Después lo comentaré. La redundancia es positiva, ¿no? El maestro tiene que exponer. Hay jerarquía, por supuesto, la escuela es jerárquica, ¿no? Porque es importante que alguien te mande, ¿no? Con lo cual te haces vulnerable al poder, ¿no? La enseñanza es simple, no es diversa. Hasta los padres piensan eso, ¿no? Mire, es que este es maestro, tiene muchas vacaciones y resulta que aún se queja, ¿no? Y decir, bueno, pues porque trabaja con niños. Yo siempre digo, pues vaya usted a la clase de un maestro y métase usted, verá usted qué complejidad, ¿no? Bueno, hay homogeneidad y graduación, se reduce lo pedagógico a lo individual y el sujeto alumnado no existe, no existe ni el profesorado, es un objeto que está adelante, callaros, escuchar, aprender y el profesorado igual en las universidades, en las normales, en la formación, ¿no? Esto sería a ver, déjenme ver si puedo lo de diversidad, a ver si hago el link. No, me aparece, bueno, muy bien. ¿Me están ustedes escuchando? ¿Me siguen o no me siguen? Sí, doctor, aquí estamos. Sí. Venga, este es el ADN profesoril y entonces digamos, bueno, y otra cosa importante es si este ADN es la caja de huevos, la escuela como caja de huevos, se ha de evitar ¿qué? Pues la experiencia subjetiva. Cuando yo hablo de sobrevaloración de la experiencia subjetiva, es decir, bueno, es que a mí ya me funciona, es que yo soy maestro, yo enseño a los alumnos, ellos tienen libros, mira, y si un chico no sabe, pues mira qué se va a hacer, ¿no? Después veremos que el peor del maestro es el nivel 1, es el que clasifica a los niños como buenos y malos. Hay inteligentes y hay tontitos, hay aprobados y hay suspensos, ¿no? Esto veremos que es el peor maestro que puede existir hoy día en el siglo XXI, ¿no? Entonces, ¿luchar contra qué? Contra la cultura del aislamiento, el cerrarse en mi aula, lo que se llama celularismo escolar. ¿Esas son las ¿Perdón? de Facebook? ¿Perdón? ¿O las de chat? Sí, las estoy, justo las estoy siguiendo. ¿Hay alguien que Doctora Elvira, tiene el micrófono abierto. Venga, fíjense, esta es la cultura del aislamiento, el celularismo escolar, ¿no? Esto es muy peligroso. Ya hace años que se ha investigado que la cultura del aislamiento es una cultura que provoca incomunicación. O sea, el maestro y la maestra tienen muchos problemas en el aula hoy día y en lugar de compartir esta comunicación de los problemas que tiene el aula, pues para que no le acusen de mal profesional, decía una investigación reciente, pues el maestro a veces se calla sus problemas. Entonces, ¿qué pasa? Que al final pues se pone enfermo, tiene problemas emocionales, falta clase, levantarse por la mañana, como decía un compañero, le provoca, dicen que hay una enfermedad de estos maestros que es el dolor de cabeza del fin de semana, ¿no? Cuando se piensa que el lunes tengo que ir a la escuela, ¿no? Entonces, claro, y veremos que una alternativa es hablar de todo, es la comunicación, es explicar los problemas, porque esta cultura del aislamiento en un aula, con tus paredes, con tus alumnos, con tus niños, tus niñas, esto te matará emocionalmente, Se ha de compartir, sobre todo porque los problemas cada vez son mayores, ¿no? Este celularismo, esta incomunicación se ha de romper, ¿no? O sea, ya veréis que una alternativa es hablar de todo, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Tenemos que romper muchas cosas. Ya sé que cuesta, ¿eh? Y además,
Yo a veces comento que ustedes y yo, que ustedes seguramente son mucho más jóvenes que yo, nosotros no veremos cambiar el mundo. Fíjense, es una metáfora que yo me aplico con mis alumnos. Nosotros a lo mejor no veremos cambiar el mundo, pero estamos educando a niños, niñas y adolescentes que cambiarán el mundo. Y esta es una idea importante. Hay varias ideas importantes en el siglo XXI, ¿no? Ustedes educan a personas que cambiarán el mundo. Y además, todas las que tienen ustedes delante, las han de ver como inteligentes. Todas son inteligentes, todas tienen capacidades. Después ya veremos dónde llegan, ¿no? Pero todas. Para mí esto es importante. Yo a veces le digo a un maestro, tú enseñas en tu escuela, a tu clase, a tus niños, niñas, adolescentes, como si fueran tus hijos. Porque es posible que si piensas tú esta mirada que todos son hijos míos o hijas, ¿tú crees que harías cosas que estás haciendo? A lo mejor no. No. A lo cual esas tres ideas de los niños son inteligentes, ¿no? Para mí todos son inteligentes. Intento educarlos porque ellos serán los que cambiarán el mundo, aunque yo no lo vea. Y esta idea de educar a mis alumnos como si fueran mis hijos, ¿no? Bueno, disculpen, pero son ideas potentes para mí, ¿no? Claro, y para romper, claro, como decía, no podemos ir con certeza por el camino equivocado. Necesitamos profesores innovadores e investigadores. Pero atención aquí, porque el otro día yo estaba hablando con normales en un congreso de normales de ustedes y les decía que están muy ustedes obsesionados en las normales por el tema del cuerpo académico, de la investigación científica. Yo digo, muy bien, me parece muy bien que las normales hagan cuerpos académicos, investigación científica, pero sobre todo lo que yo me gustaría es que enseñaran a sus alumnos en las normales a investigar sobre la práctica, que enseñaran a sus alumnos en las normales a reflexionar sobre lo que hacen, que enseñaran a sus alumnos, muy bien, si quieren la investigación académica, pero sobre todo a preguntarse en las aulas la investigación-acción de lo que hacen, por qué lo hacen. Y si no funciona, cambiarlo. Y si no hace falta cambiarlo, no perpetuarlo, ¿no? Yo diría, les dije este mensaje, por favor, está muy bien que ustedes investiguen, que sean cuerpos académicos, que les reconocen como investigación, pero, oigan, sobre todo enseñen a sus alumnos, futuros maestros, a enseñar a investigar sobre la práctica, a reflexionar sobre lo que hacen, a reflexionar sobre lo que hacen, por qué lo hacen, y si no les funciona, que puedan cambiarlo, ¿no? Bueno, entonces, ustedes pueden preguntar, bueno, ¿y cómo se rompe este ADN que usted nos está diciendo? ¿Cómo superamos? ¿Qué sabemos en el siglo XXI? Hombre, sabemos muchas cosas. La investigación y la experiencia, las evidencias han avanzado muchísimo, muchísimo. Es verdad que hay cosas que se hacen a veces y no sabemos aún por qué, pero la investigación ha avanzado mucho. Y no digo la experiencia de los maestros a nivel internacional. Miren, por ejemplo, ¿cómo se supera? En el siglo XXI hay como grandes 6 principios de la educación. A ver si puedo proyectarlo. Primero, es lo que os comentaba, el alumnado es sujeto de aprendizaje. Después lo comentaré, ¿no? Porque hay una falacia de la enseñanza que llevamos en el ADN, pero bueno, es sujeto, con lo cual, a ver, me van a permitir si van a ver ustedes el link, a ver si ven el link. Sí, ¿lo están viendo el link? No, sí que me está funcionando. Claro, ¿qué significa sujeto de aprendizaje? Hombre, tenemos que dar lo que comentaba a los alumnos, inteligencia social. Antonio Novia decía, dice, es inamovible, pero es posible, ¿no? ¿Qué es lo que se llama hoy día, atención ustedes que es importante, la ceguera del conocimiento o la inteligencia ciega? Los maestros a veces somos ciegos del conocimiento. Este concepto aparece de Edgar Morin, el padre de la complejidad, ¿no? Dice, en los 7 saberes de la educación, dice, a veces los maestros somos ciegos del conocimiento, tenemos una inteligencia ciega. ¿Y qué es la inteligencia ciega? Miren, fíjense qué interesante, ¿no? ¿Cómo evitamos la ceguera del conocimiento? Fíjese, dice, los maestros tenemos que abrirnos a nuevas ideas, a nuevos rumbos, ir mucho más allá. Investigar lo que haces, por qué lo haces. Reflexionar y buscar el por eso colectivamente en un mundo complejo, que se ha hecho muy complejo, muy difícil, pero mucho. Cosa que los maestros que llevan muchos años no lo entienden, ¿no? Pues claro, ellos vivían un mundo diferente, ¿no? Ahora el mundo ha cambiado mucho, ¿no? Pero fíjense, miedo a lo desconocido, a las cosas nuevas, a los cambios. Dejen de creer ciegamente en las ideas o proposiciones ya impuestas y aceptadas por otros para así poder desarrollar las propias. Y como dice Edgar Morin, esto lo he interpretado de Edgar Morin, eviten no ver más allá de sus límites. Ingeniero. Los latinoamericanos del sur, del cono sur, hablan de las fronteras. Hay gente que no sale de su frontera, hace cositas en su escuela, hace innovación en su escuela, pero no ve más allá, no sale de sus límites, con lo cual, al no salir de sus límites, no se innova la educación, no se cambia, ¿no? Eviten
Porque no ver ya más allá. está cerrado. Levántense y miren Tienen las después de la preguntas, frontera, miren lo que está pasando alrededor, ¿no? Miren lo que pasa en el mundo, miren lo que no pasa se en va su a escuchar comunidad, allá, miren qué está ingeniero. pasando a los chicos, miren qué está El pasando, audio ¿no? no nos va a En interrumpir fin, porque voy como a dice abrir mi Antonio Novoa, micrófono. metamorfosis educativa. Claro, fíjense, ¿qué he dicho en mi charla? En poco tiempo. Reinventar metodologías. La organización educativa, que es importante, no funciona esa escuela que tenemos de cartón de huevos. Las relaciones con el alumnado y la comunidad. La educación expandida. Los contenidos curriculares. La inclusión, que intentar que no haya exclusión social, aunque después la sociedad la va a tener, pero nosotros lucharemos contra ello, ¿no? La sostenibilidad ambiental, que es muy importante, con criterios ecológicos que nos está pidiendo la sociedad, y tenemos grandes problemas en todos los países, ¿no? Sobre todo los Pero yo latinos, no ¿no? escucho España y aquí. ustedes, todos, Yo aquí no escucho. los modelos mentales del profesorado, lo que decía el rector de Salamanca en el año 36, ¿no? Cambien ustedes la forma de pensar, lo que yo decía, la mirada, ¿no? El modelo mental, el ADN. Mucho trabajo, señores, mucho trabajo, pero posible. Posible, es posible. Ya sé que nos moriremos y no llegaremos a todo ello, pero nuestra función es hacer lo posible para intentar hacer esto, ¿no? Porque con eso trabajamos, ¿no? Y poner imaginación. Fíjese Arthur Clarke, que ayer lo capté, esta idea, este es el de la Odisea del espacio, que dice, los límites de lo posible solo se pueden definir yendo más allá de ellos en lo imposible. En lo imposible. Y poner imaginación hoy día las experiencias más interesantes que hay en el mundo, en innovación, de espacios. Bueno, los jesuitas han hecho un cambio radical en España, son los más innovadores en el tema de romper los espacios en las escuelas, y la codocencia. Es poner imaginación, mucha imaginación. Aplicar imaginación en la capacidad de generar conocimiento pedagógico. Mire este profesor que tiene un cartabón que es una silla, ¿no? Y hay dos frases de gente que a mí me interesan mucho. Una es de Freire: transformemos las dificultades en posibilidades. Lloren un poquito, no pasa nada. Como Freire, nos juntamos 4 maestros, nos podemos ayudar, pero después generemos alternativas, ¿no? O sea, Freire decía, denunciemos lo que no funciona, pero anunciemos alternativas. Es esta idea. Convirtamos dificultades en posibilidades. Y Einstein decía una cosa muy importante en la creatividad. Dice, la lógica te lleva de A a B. La creatividad te lleva a cualquier parte. Bueno, el genio de Albert Einstein siempre tiene frases, pero... Y sin olvidar la lucha por el buen vivir, recuerden, el otro día leí una investigación mexicana, por cierto, que no sé por qué, no sé si era de Zacatecas, que decía todo lo contrario. Yo no sé, bueno, fue muy criticada en el Twitter, que decía que había hecho una encuesta y que los maestros, aunque vivieran mal, enseñaban bien. Entonces ha habido mucha crítica porque la evidencia nos dice lo contrario. Nos dice que el buen vivir, el reconocimiento del maestro y el buen vivir ayudan a una mejor profesión. Se enseña mejor y se aprende mejor en el país. Bueno, hubo críticas, no la he leído del todo la investigación, pero criticaban la metodología. Y trabajar en los territorios de las escuelas con personas especializadas que te ayudaran a construir conocimiento. Entonces, yo digo, eliminen, no inviertan tanto en cursos estándar me refiero a cursos, seminarios que hacen para profesores, sino trabajen mucho más en territorios trabajando sobre la práctica educativa, ¿no? Y sobre todo, una cosa que les comentaba, no sé quién lo preguntaba, pero era Brenda, ¿no? El tema de la investigación-acción. O sea, los maestros no han aprendido a investigar, no les han enseñado a investigar sobre la práctica, no les han aprendido a reflexionar sobre la práctica. Las prácticas de magisterio eran unas prácticas, no sé ahora, las normales, unas prácticas inútiles. Vaya usted allí a la escuela, dibuje la escuela, cuántos alumnos son, cuántos profesores. Esto no es una práctica, esto lo conocerán el primer día que vayan a la escuela. La práctica en la escuela es la práctica reflexiva, la práctica de proceso, y esto no se trabaja bien. Por eso lo importante es en las normales o las universidades, también tienen ustedes de la pedagógica, trabajar la forma de cambiar el plan de estudios. Yo les explicaba el otro día esto que comentaba del tercer espacio, el tercer espacio, que es lo que está trabajando todo el mundo, ¿no? Y también la formación continua. Y reivindicar ustedes trabajar en el territorio, trabajar en la escuela. Ya sé que, y menos cursos estándar y más trabajar en el territorio donde hay proyectos de cambio, ¿no? Esto en el mundo hace años que lo sabemos, es lo que decía, si me miran, sería este día. Antes la gente pensaba, no, formamos a los maestros en cursos y que vayan a su escuelita a hacer cambios. En el tránsito se perdía mucha cosa. Y como máximo un maestro innovador hacía algo que se moría con él, o se moría con ella, ¿no? Esto hace años que sabemos que no, que es al contrario. A ver, ¿a usted dónde le duele?
¿A usted qué tienen ustedes en su escuela, Brenda? ¿Usted qué le pasa en la escuela con sus amigos, con sus compañeros? Que no saben leer, están en tercero, no escriben, son indisciplinados, tienen problemas. Pues vamos a hacer un proyecto de cambio. Nos sentamos, discutimos, miramos internet, miramos experiencias extranjeras, experiencias mexicanas, donde sea, ¿no? Y hacemos un proyecto de cambio. Fíjense, primero es proyecto y buscamos la formación adecuada a ese proyecto. Esto funciona. Es lo que está funcionando en todos los países, ¿eh? En todos los países. Claro, los países que hacen formación y no trabajan proyectos, pues tienen maestros muy informados, con maestrías, muchos papeles, mucha carrera, y la escuelita continúa siendo una porquería. No la suya, ¿eh? Hablo de mi contexto, ¿eh? La suya no, ¿eh? Hablo de mi contexto, ¿eh? Claro, pero tenemos maestros muy buenos, claro que sí. ¿Que en su escuela hacen su clase hacen cosas? Claro que sí. ¿Pero cambia la educación? No. Porque no cambian el contexto de trabajo, ¿no? Es lo que criticamos. Fíjense, les voy a explicar rápidamente, venga, ahora todos. El modelo que se utiliza en formación en muchos países es el modelo de entrenamiento. Se llama de entrenamiento. Cursos, seminarios, conferencias. Y el modelo que está funcionando en el mundo es el de desarrollo y mejora de la enseñanza, que es el de proyectos. Y un paso más allá, el de investigación-acción, el modelo indagativo, que los maestros se juntan para preguntarse, vamos a ver lo que hacemos y vamos a construir un cambio, porque esto no está funcionando. Y al no estar funcionando no estamos satisfechos, porque es interesante cuando hacemos experiencias con maestros que elaboran proyectos de cambio, la satisfacción que llevan es muy importante, porque se dan cuenta que están haciendo cosas interesantes y la escuela avanza, ¿no? Si no caen en el desánimo, bueno, caen en lo típico, no hay nada que hacer. Entonces ya está, es la anomia que digo yo. Bueno, pues si no hay nada que hacer, pues bueno, aguanta. Esto yo lo he oído de maestros, mira, sobre todo maestros mayores, ¿no? No hay nada que hacer, yo quiero jubilarme. Yo siempre digo en broma, cuando los maestros empiezan a preguntarse ¿cuánto te queda para jubilarte? Mal asunto. ¿Cuánto te queda para jubilarte? Esto, cuando empiezan a preguntar esto, digo, uy, mal asunto, ¿no? Pero bueno, no sé, ¿eh? Sí, doctor. Acá tenemos otra pregunta. Nancy nos plantea cómo repensar la codocencia con modelos reduccionistas a asignaturas y un currículum que limita los saberes experienciales. Bueno, esto tiene usted razón, pero es cierto, y es la pregunta típica, ¿no? Pero, a ver, se está introduciendo mucho la codocencia. Es lo que antes hablábamos de interdisciplinaridad. Hoy hablamos de codocencia. 2 o 3 maestros. Los jesuitas a veces tienen 3, o sea, juntan un grupo de varias clases con 3 maestros, distribuyen. Bueno, los jesuitas, si van a internet, verán vídeos, si ponen jesuitas innovación, verán vídeos, y también que se está copiando mucho, ¿no? Ellos fueron los primeros que empezaron, ¿no? Pero, ¿quién me lo dice? ¿Qué persona es? Élida, ¿qué persona es? Nancy. A ver, a Nancy, lo que dice, tienes razón, el currículum constriñe, los libros de texto constriñen, el sistema constriñe. ¿Y tu espacio de libertad? Recuperando un poco la idea de que una cuestión es el currículum prescrito y otro el currículum en la acción. Otro es lo que te obligan y otro lo que tú haces en la escuela, ¿eh? A ver, ya sé que voy a decir una cosa, ya sé que es complicado, y yo siempre digo que nosotros no somos ni Jesús ni la Virgen María. Milagros no hacemos, ¿eh? O sea, milagros no hacemos. Con lo cual es importante tener en cuenta que no somos estos milagros, pero hacemos lo que podemos. Y lo que podemos es los espacios de libertad. Porque tú cuando estás en tu aula o en tu escuela, si la dirección y el equipo sabe hacer cosas, los espacios de libertad son importantes. Si sois maestros de escuela, de primaria, secundaria o universidad, la universidad tiene un espacio mucho más grande. Hay espacios, entonces aprovecha los espacios de libertad. Nadie te impide que seáis 2 maestros trabajando con niños. O sea, nadie te impide la codocencia, que está de moda, juntar 2 aulas en un momento determinado para trabajar con ellos. Y separarlos en grupos. O sea, este día, si van a internet y colocan codocencia, verán qué interesante, utilizando currículos como el español, que también es un currículum más competencial, más abierto. Los socialistas han cambiado el currículum, pero está muy criticado aún. Pero es aprovechar los espacios de libertad que tiene el currículum en la acción, de verdad, porque si tú te constriñes en tu ADN de que tienes que limitarte a explicar los contenidos que dice el currículum en el libro de texto, la has fastidiado. Es lo que decía Edgar Morin, estás ciego de la inteligencia ciega, estás ciega del conocimiento, porque no ves más allá de tus límites, ¿no? Te constriñes únicamente a lo que dicen los demás. Intenta tú aprovechar espacios de libertad para poder introducir elementos de tu currículum en la acción, dentro de lo que puedas, ¿eh? Tampoco te arriesgues a que te echen, ¿no? Porque claro, o sea, ya sabes que a veces los profesores tienen depende de donde trabajes, claro, si la dirección es jerárquica, autoritaria, bueno, pues entonces
Bueno, pero este concepto de espacio de libertad es importante en el magisterio. Lo que decía Pepe Jimeno, el gran amigo Jimeno Sacristán, es, señores, piensen en el currículum, en la acción. Una cuestión es lo que nos dicen y otro lo que somos, lo que podemos hacer, ¿no? Pero bueno, iría por aquí, ¿eh? Pero hagan lo que puedan, ¿eh? Tampoco yo, o sea, yo a veces digo en broma que yo, que soy profesor hace muchos años, como bien tengo cierta edad, hago como los sacerdotes, ¿no? Les meto la bronca, les y le llamo la atención a los que vienen a misa. El problema son los que no están aquí, los que no vienen, ¿no? Claro, los que vienen a misa son como ustedes convencidos, ¿no? Pero claro, el problema es el que no está aquí, que son muchos más. Entonces, dices, bueno, este es el problema, ¿no? Ustedes no, porque ustedes yo sé que hacen lo que pueden, ¿eh? Porque para eso están aquí en el Congreso, para aprender estas cosas, ¿no? Pero bueno, el que no viene es el problema, ¿no? Bueno, no sé, ¿eh? Yo respondo de forma muy genérica, pero bueno, ¿eh? A ver. Y justamente quienes nos encontramos aquí, bueno, hacemos nuestro mejor esfuerzo y también reconocen aquí en el chat, hay múltiples reconocimientos para sus provocaciones, para las reflexiones que nos plantea, para los ejemplos que nos coloca. Hay multiplicidad de felicitaciones para su trabajo. Aquí veo una pregunta de Hilda Margarita. Nos dice que cómo impactan los espacios de las escuelas en el aprendizaje de los alumnos. Y termina diciendo, ¿es necesario sacarlos del aula? Sí, a ver, primero Raúl dice que le gusta esto del centro, ¿no? Yo lo he comentado, dice, puede ampliar, ¿no? El centro significa lo que se llama, a ver, hoy día se llama, le voy a comentar a Raúl y comento después lo de Hilda. Sí, Hilda Margarita. Hilda, sobre el tema de espacios. Sí, Raúl, a ver, se llama formación desde dentro. Cuando nació la idea de los proyectos en los territorios, se llamaba formación en centros. No en el centro, sino en centros. Se separaba la L, el artículo, para decir que era una formación del centro, no la formación del profesorado. O sea, fíjate, el profesorado no asiste a una escuela como individuo, asiste como miembro de un colectivo. Y esto es una filosofía importante. No, tú no eres maestro de cuarto, tú no eres maestro de quinto, tú eres maestro de todos. Esta es una filosofía importante que nace actualmente en el mundo, ¿no? Entonces, claro, es esto, ¿no? O sea, vamos a analizar nuestras propias necesidades, lo que nos duele, no las prescriptivas del sistema, sino problemas que tenemos aquí. Por eso decía que parte de la base que no hay problemas genéricos en la educación, hay situaciones problemáticas de los territorios y las escuelas, ¿no? Entonces, a partir de aquí hay un proyecto de cambio donde ellos trabajan, planifican y ejecutan. A pesar de todo, también pueden tener apoyo, de un asesor, de un formador, de un universitario, pueden tener apoyo. Pero parte de esta idea que descubrió, en este caso, el informe Boland, de hace muchos años de investigación, de que el cambio en la educación de un país no se da cambiando al docente, sino cambiando el docente y el contexto donde trabaja. Y el contexto es la escuela. Fíjense que es un ejemplo tonto, pero el hospital. ¿Usted cree que un médico trabaja solo? ¿Opera solo? No. En los hospitales, ¿qué hacen los médicos? Trabajan conjuntamente, se discuten, van a operar conjuntamente, se reúnen. Este enfermo, ¿qué le pasa? Vamos a hacer esto, hacer un diagnóstico, no sé qué. Hablo al hospital, pues nosotros no lo hacemos. Nosotros cada uno tenemos problemas, nos encerramos ahí y operamos con las manos, cuando hay bisturí electrónico, ¿no? El ejemplo de la salud es un ejemplo que se utiliza bastante, ¿no? Ellos son unos profesionales que tienen capacidad de generar conocimiento sobre salud y en los hospitales, pues nuestra escuela es como un hospital. Tenemos que trabajar conjuntamente, operamos todos, trabajamos junto a los profesores. No tenemos niños de cuarto, tercero, mis niños. No, yo le digo, no, me horroriza, no digas mis niños. Tus niños son todos, toda la escuela. Cuando estás en el patio, cuando estás en el centro, esta idea ha cambiado el siglo XXI. Y ahora ligo con Hilda el tema de los espacios. Son importantes los espacios, muy importantes. Fíjense que una de las revoluciones más importantes que está haciendo innovación, y pueden poner innovación siglo XXI en Internet, verán experiencias, es romper los espacios. O sea, hasta hoy día, fíjese que en España se ha hecho un documento del Ministerio donde se va a cambiar la forma de construir las escuelas. Y es nuevo, es muy nuevo. Un documento donde, en base a todo esto, el Estado recomienda que las construcciones de escuelas serán diferentes, con espacios más abiertos, con salas. Hoy día, bueno, también está, ¿cómo se llama? La aula hiperactiva. Bueno, es igual. La escuela, fíjense, yo explico un ejemplo. Una escuela, llegan los alumnos en la mañana y encuentran un cartel muy grande donde dice el trabajo que tienen que hacer, ellos, con su grupo individual.
Se van al rincón de bibliotecas, han de hacer no sé qué. Se van después a una aula a las 11, donde van a encontrarse con segundo y tercero y cuarto, y 3 profesores van a comentar un tema importante sobre el contenido académico. Después se dividen en grupos, van a su clase y van a hacer un tema de sociales conjuntamente, pero después han de trabajar en un rincón que es el rincón de construcción o de lectura o de informática o de biblioteca. Entonces, ¿qué se utiliza? Pues si me van a internet verán pasillos, butacas, clases, bibliotecas, patios. Se utiliza el espacio es fundamental. Pero, Hilda, ¿usted en su casa no es importante el espacio? ¿O vive usted en un pisito pequeño que no puede moverse y está... No, usted intenta, todo el mundo intenta... El espacio es importante en nuestra vida, nuestra habitación, el pasillo, la luz, tal. En la vida, el ser humano... A ver, el ser humano somos, yo diría, somos como animales. Bueno, unos más que otros, pero es decir, como animales, es decir, que nuestro espacio es importante. Es muy importante el espacio donde nos movemos. O sea, si tú estás a disgusto en tu espacio, tú quieres cambiarte, ¿no? Pues lo mismo la escuela. La escuela fue construida con un espacio cerrado, celdas y carceleros y pasillos. No, hombre, no. La educación es algo más. Cuando el chico sale de la escuela y dice, por fin, ¿no? Estoy en un mundo diferente. Esto que viejo, ¿no? Esto aquí me meto en la casa, me cierran la puerta, hay una persona que me explica cosas, yo me voy y me quedo allí, como decía que yo, aburrido, ¿no? Bueno, estoy exagerando. Pero en principio el espacio es fundamental. Y una de las primeras cosas que en las experiencias han hecho es pensar en el espacio donde los niños van a trabajar. Y vuelvo a repetir, rincones de lectura, rincones de informática, rincones de biblioteca, rincones de matemáticas, rincones de construcción de Lego, juegos, bueno, depende de las edades, ¿no? Pero esta escuela que estoy hablando es de secundaria. Estoy estudiando en una escuela de secundaria que es muy importante, muy innovadora y que desde el principio trabajan en grupos, y entonces saben muy bien lo que quieren hacer. Es una escuela donde usted no verá indisciplina, donde los chicos trabajan solos y en momentos se agrupan en codocencia con dos. Bueno, los profesores, si van a internet y miran la experiencia jesuítica, verán que hay un profesor tutor, un profesor compañero, cada profesor tiene un papel. Esto es el futuro, Ustedes, si se quedan ustedes con su escuelita, su clase, sus niños, bueno, pues haremos las Adidas para los americanos del norte, más arriba. Perdonen, la provocación que hice, la provocación. Doctor, vamos cerrando, si tiene usted esa misma disposición, con una última pregunta de Irma y Arodi, que coinciden en que usted nos haga algún comentario para fomentar pues el trabajo colaborativo y por lo tanto luchar con el individuo, contra el individualismo. Sí, yo comentaba que la individualidad es importante. Ustedes son mujeres, somos hombres, somos maestros. Yo estoy muy orgulloso de ser maestro. Yo soy maestro de origen, después me hice profesor de universidad porque, mira, estaba en una situación determinada, pero yo estoy orgulloso pero esta es mi identidad, es mi individualidad. Y hemos de estar orgullosos de ser maestros, porque hay mucha gente que no está orgulloso de ser maestro, no está orgulloso, hay gente que le da vergüenza decir que es maestro, porque como él piensa que la sociedad lo maltrata, que la gente dice, ¿cómo que maestro? ¿Tu hijo es maestro? ¿Pero qué pasa? Pero si era inteligente, podía ser ingeniero, esto lo he oído yo, oiga, que ser maestro también es muy importante, ¿no? El individualismo es lo malo, y en el ADN se ha de luchar, y yo creo que el paradigma colaborativo es fundamental. Lo he dicho antes, el profesor que se queda solo, o la maestra que se queda solo, se muere solo, de asco. O sea, no hay peor que esto, de estar allá metido en tu cubículo con tus alumnos y después... Con lo cual, hoy día, si van ustedes a analizar un poco el tema, se está trabajando bastante el tema de colaboración. Herr Grace, el autor que es canadiense, nos dice que hay 2 tipos de colaboración, que es importante. Dice que es la colegialidad artificial y la colegialidad participativa. La colegialidad artificial es aquella que nos manda el gobierno, o el supervisor, o quien sea, no sé quién gobierna allí en vosotros, que dice que tenemos que hacer. Ahora usted ha de hacer un proyecto de no sé qué. Bueno, y este dice que es artificial. Esto se hace, se guarda en un cajón y se continúa haciendo lo mismo. Entonces él dice que se ha de luchar contra que la colegialidad artificial está bien que se haga, porque lo manda el gobierno, pero que lo importante es la colegialidad participativa. La implicación de todos en el compromiso de la educación para cambiar lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? Pues miren, hay una norma que dice que primero, una norma que lo dice además Fulan, ¿sabe cuánto decae la colegialidad participativa? Cuando los directores o directoras son unos tiranos, cuando son autoritarios. Ahí no funciona, porque lo importante en la colegialidad participativa es el liderazgo. Alguien tiene que tirar del carro, que decimos en España, no sé si en México se dice, alguien tiene que tirar del carro, alguien tiene que apoyar. Y si el equipo directivo está en contra, lo tienen mal. Lo tienen mal.
Entonces lo tienen mal porque entonces ellos sí imponen su autoridad. Claro, aquí en España, por suerte, los equipos son escogidos por profesorado, no son impuestos y son democráticos, con lo cual hay de todo, también es cierto, ¿no? Pero bueno, esto es importante. Después, recursos y tiempo. La colegialidad participativa decae cuando usted no tiene tiempo, se va corriendo porque tiene hijos, se va corriendo porque tiene no sé qué, se va corriendo porque va a otra escuela a trabajar, a la privada o a la pública, entonces no hay tiempo. Entonces no hay tiempo, no se puede trabajar. Y recursos. Recursos significa el tener tranquilidad para trabajar un proyecto, trabajando en una sola escuela, no sé en México cómo están ahora, donde tú trabajas tranquilamente, tienes un sueldo que te sirve y puedes trabajar la colegialidad participativa. Si te falla el liderazgo, te fallan los recursos y te falla el tiempo, señores, olvídense, porque está comprobado que ahí decae la colegialidad participativa, ¿no? Con lo cual ya sabes la solución, que les paguen más, que les den tiempo, que les den recursos, ¿no? Y que además sean directores o directoras democráticos y participativos más que autoritarios. Y hasta esta es la solución mundial. No sé cómo están ustedes en México, ¿eh? No sé. No quiero meterme en camisa 11 varas. Y sería un tema más largo, doctor. Sería un tema, un máster. Si quieren ustedes un día, hacemos una semana y hacemos un curso de maestría, ¿no? Doctor, bueno, muchas gracias. Nos solicitan que, nada más rapidísimo, que el autor del texto del trabajo colaborativo. Sí. A ver, yo les voy a dar... a ver, el aprendizaje colaborativo es un texto... Esperen, un momento. Les lo quería enseñar. Es este texto. Miren, a ver si lo ven. Ay, no sé, aquí se dice, ¿ves? Técnicas de aprendizaje colaborativo. Es un texto, traducción norteamericana, pero es muy grueso. Pero yo les digo una cosa, y no lo digan que lo he dicho yo. Le piden a Élida, la gente que lo quiera, se lo piden no estos días, se lo piden a ella, porque yo se lo voy a enviar todo, en PDF, pero no digan que yo les he enviado esto en PDF, esto no se debe grabar, pero este libro, que es Aprendizaje Colaborativo, es que da todas las estrategias de colaboración con los alumnos, atención, esto es con los alumnos, es metodología, no del profesorado, entonces yo se lo enviaré, a ver si puedo en un momento, esta semana, le envío a Élida, y ustedes le piden a Élida por correo, o lo que quiera usted, el texto, que yo se lo enviaré todo en PDF, pero no digan que se lo he enviado yo, No. No. Porque es un texto de 2000 y pico que, bueno, se puede encontrar. Pues parece que sí, porque un becario me lo encontró, pero bueno, Pues nada, Élida, ya son las... Ya estamos a un minutito de cerrar, doctor. Mil gracias por ayudarnos a reflexionar entre la escuela, comunidad de cambio, en repensar estructuras de organización, en pensar en esta parte de la colaboración y el texto que nos va a acompañar. Y finalmente, pues invitarnos a hacer comunidad y hacer cosas pocas y bien hechas, y ahí vamos a tener grandes retos. Doctor Invernón, mil gracias por esta charla. Seguimos en comunicación. A todos los asistentes, muchas gracias. Doctor, una última palabra de despedida y usted cierra la reunión. Muy bien, pues muchas gracias, ha sido un placer estar con ustedes. Como han visto, yo le pongo pasión porque esto que he hecho es mi vida, ¿no? Intentar convencernos todos de que es posible cambiar. Que a veces uno piensa que es imposible, pero yo siempre digo, puede ser imposible, pero probable que sí. Con lo cual yo siempre doy esperanzas, como decía Freire, ¿no? La pedagogía de la esperanza, ¿no? Siempre la esperanza de que algo podemos hacer. Cada uno en su camino puede hacer alguna cosa, ¿no? Y sobre todo lo que les pido a ustedes, que ya ve que ya soy mayor, sobre todo como maestros y maestras, que sean felices, porque si son infelices, esto repercutirá en su vida emocional y en su enseñanza. Pues nada más, con esto me despido de ustedes, ha sido un placer estar con ustedes, espero que haya servido de alguna cosa, ¿no? Pero bueno, otro día, a ver si nos vemos en San Luis Potosí, ¿no? Como hace años, ¿no? Y me puedo tomar un chupito de tequila. Señores, muchas gracias. Muy buen día a todos. Muy buen día, muy buenas tardes para usted, doctor Invernón. Élida, hasta la vista, que os vaya bien. Muchas gracias a todos por la invitación. Hasta la vista.